¿Estamos listos para la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Tiene preparado el corazón esta mañana? Muy bien, asegúrese de traer el corazón a la iglesia, no solo el cuerpo, sino traiga su mente y su corazón a la iglesia, porque lo que vamos a compartir hoy día, lo que quiero compartir con ustedes, siento que es palabra de Dios y sé que es palabra de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú puedas escuchar esto esta mañana, amén. Vamos a compartir 3 historias rápidamente, vamos a leer 3 historias y las 3 historias van a tener momentos en común, pero quiero que disfrutemos de esto que nos habla la palabra del Señor. Dice en Primera de Reyes capítulo 17 versículos 8 al 16. Primera de Reyes capítulo 17 versículos 8 al 16 dice lo siguiente: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Luego vamos a la segunda historia. ¿Ya habían escuchado esta primera historia? ¿Sí? ¿Amén? Pero ahora vamos a la segunda historia. La segunda historia tiene que ver, está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 17, y tiene que ver ya no con Elías, sino ahora con Eliseo. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Amén. Pero hay una tercera historia que tiene algo en común y probablemente ustedes van a decir: no tanto. Sí, vamos a ver. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14, dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14, dice lo siguiente. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias.
Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que este es el profeta que esperábamos. 3 historias increíbles, 3 historias que hablan de 3 milagros que Dios realizó. En primer lugar, hemos visto la alimentación milagrosa para una mujer y su hijo que estaban a punto de entregarse a la muerte, dejarse morir. Ellos lo habían perdido todo por la sequía que estaba azotando su ciudad. Y estaban a punto de perder ya no solo sus bienes, sino la vida misma. En segundo lugar, vemos la historia de una mujer que no podía tener hijos, un hecho de gran dolor para su corazón. Pero la Biblia nos dice que la mujer sunamita era una mujer adinerada, era una mujer que tenía posibilidades económicas. Y algo que yo creo, humildemente, en mi opinión, es que esta mujer, al momento en que Eliseo se encuentra con ella, yo creo que ya se había hecho ver por todos los doctores posibles, porque tenía la economía para hacerlo. Pero quizás los doctores le dijeron: no hay nada que hacer. Entonces esta mujer había perdido no solamente la paz en su corazón quizás, sino la esperanza de poder tener un hijo. Esta mujer también, en cierto sentido, igual que la anterior, había perdido algo. Había perdido la esperanza de convertirse en madre. Pero Dios iba a intervenir en esta historia. La tercera historia trata sobre una gran multitud que se juntaron para escuchar la palabra que Jesús tenía. Y dice la historia en los otros evangelios que pasaron todo el día, pasaron muchas horas y Jesús enseñó. Usted sufre porque el pastor a veces se demora 40 minutos y dice: ya va a terminar. Y usted sabe que no es así, que el pastor va a ir 10 minutos más. Pero esta multitud se juntó y escucharon a Jesús y Jesús seguro dijo: ya termino en breve. Y se tomó todo el día. Todo el día esta gente se sentó ¿a qué cosa? A escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya estás todo el día sentado, escuchando? Un peruano diría: hace hambre, ¿no? ¿Cierto? Diríamos: ya hace su hambre, ¿no? Entonces empezaríamos a buscar qué comer. Y Jesús mira que esta es la necesidad porque sus discípulos le dicen: despide a esta gente porque no tenemos cómo alimentarlos. En otros evangelios dice que tendríamos que trabajar todo el año para poder alimentar a esta multitud. Porque ¿cuántas personas estaban reunidas? Solo 5,000 hombres contados. Pero esos hombres estaban con sus familias. Entonces se cree que en promedio habían unas 15,000 personas.
¿Cómo haces para alimentar 15,000 personas? Entonces, lo que los discípulos dicen no es algo descabellado, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo, Jesús sabía lo que iba a hacer. Hoy Jesús sabe lo que va a hacer en tu vida. El detalle está en que a nosotros nos gusta tener algo que se llama control. ¿Cuántos tienen un televisor con control remoto? Todos. ¿Cuántos de niños eran el control remoto? Porque teníamos el televisor que era con botones o ese que hacía ca, 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 ¿cierto? Las perillas. Entonces tu mamá, ¿qué te decía? Cambia, cambia, ponga el 2. Entonces, ¿quién iba? El menor de la casa. Y a veces eras antena también. ¿Cuántos han sido antenas? Eso, gloria a Dios. Muy bien, hemos sido antenas porque nos mandaban al techo, ¿no? Todavía al techo. Y te decían, mueve, 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 me decían. Y mi mamá decía, ahí. Y yo decía, pero ¿cómo la dejo? ¿Me entiendes? Pero eras antena. Pero hoy día es más fácil porque todo es satelital. Tenemos control remoto. ¿Y a cuántos nos gusta tener el control? Pero cuando empezamos a pasar dificultades y adversidades, nos empezamos a sentir frustrados porque no tenemos el control. No tenemos control. No tenemos control sobre nuestras deudas a veces. No tenemos control sobre las personas a nuestro alrededor. No tenemos control sobre nuestra economía. No tenemos control sobre lo que pasa a nuestro alrededor o con las personas a nuestro alrededor. Nos encantaría controlarlas. ¿Cuántos de ustedes quisieran controlar a alguien? No diga que no, hay algunos espirituales que dicen, no, yo, pastor, la hermana de acá al lado. Pero todos quisiéramos en algún punto controlar a alguien. Por ejemplo, los padres quisieran controlar a sus hijos. Cuando usted le dice, levántate, y no se levanta. Usted tiene que decir, levántate, Lázaro. Y va a ver cómo se levanta ese hombre. ¿Me entiende? Entonces usted quisiera controlar su mente para que se levante. O para que limpie su cuarto, limpia tu cuarto. Y quisieras controlar su mente. ¿Para qué? Haga las cosas. Entonces, en algún punto todos quisiéramos controlar. Pero Jesús dice, en este punto, los discípulos no podían controlar nada. La mujer tsunamita no podía controlar el hecho de no poder tener hijos. La mujer en la primera historia, la viuda de Sarepta, no podía controlar el hecho que había una sequía y que estaba a punto de morir con su hijo. Pero ¿sabes? Dios sabe lo que va a hacer en la vida cuando tú sientes que no tienes el control. A veces es necesario que Dios te quite el control para que aprendas a depender de Él. Porque los que hemos hecho ayuno esta semana sabemos algo, que dependemos de Dios. Y buscamos en ayuno la voluntad de Dios, su gracia, su misericordia, porque nosotros somos seres que necesitamos de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando tú sabes que necesitas de Dios, sabes que cuando Él te quita el control es porque Él va a intervenir poderosamente. Así es que diga conmigo, cuando Dios me quita el control, es porque algo maravilloso va a hacer. Dile al que está a tu lado, cuando Dios te quita el control, es porque algo maravilloso va a hacer. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Entonces, si hoy día tú no te sientes en control de tus finanzas, si hoy día no te sientes en control de tus hijos, si hoy día no te sientes en control de tu familia, si hoy día no te sientes en control de tu trabajo, si hoy día estás pasando este tiempo donde sientes que estás perdiendo el control, este es un mensaje para ti. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? Aprender a entregar. Tienes que aprender a entregar. Y no tienes que entregar algo, tienes que entregarlo todo. Dile al que está a tu lado, tienes que entregarlo todo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Entonces, una característica que une estas tres historias es que ciertos personajes en ellas estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Y esto permitió, escucha bien esto, cuando tú entregas todo, abres un camino para que Dios obre en milagros. Si tú retienes, escucha bien esto, si tú retienes algo,
Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Dios no es metido, no es metiche. Dios quiere que tú le entregues para que Él obre. Entonces, estas personas tienen una característica en común y es que decidieron entregarlo todo. Y cuando lo entregaron todo, sus vidas se tornaron en vidas felices, en vidas de paz, en vidas con propósito, en vidas con abundancia, en vidas marcadas por Dios. ¿Cuántos han sido marcados por Dios? Si tú no has sido marcado por Dios es porque algo no le estás entregando. Es porque estás reteniendo algo. Y hoy nos hemos reunido juntos aquí para darle gracias a Dios. Amén. Venimos a darle gracias por todo lo que ha hecho, pero también por todo lo que Él hará. Pero quiero que juntos resaltemos de estas tres historias, tres momentos que nos ayudarán a entender la importancia de la entrega para que Dios haga milagros en la vida. Y quiero que entiendas estos tres momentos, porque creo que es importante que nosotros vivamos esos tres momentos. Quiero que vivamos esos tres momentos. ¿Quién quiere vivir esos momentos? ¿Quién quiere milagros en su vida? Entonces necesitamos estos tres momentos, prestarles atención para poder buscar el favor de Dios en nuestra vida. Y el primer momento de estas tres historias es que estos tres personajes tuvieron fe. ¿Qué tuvieron? Entonces en tus hojas puedes anotar eso, creo que ya está. Tuvieron fe. En la primera historia vemos a una mujer enfrentando una situación extrema y tiene una última comida para ella y para su hijo. El profeta aparece en la historia y le pide que utilice la última porción que tenía de comida para servirle a él. Frente a esta propuesta, la mujer sintió mucho miedo. ¿Qué sintió la mujer? Dile al que está a tu lado, no está mal que sientas miedo. No está mal sentir miedo, hermanos. Si a veces tú miras tu economía y miras tu sueldo y miras los gastos, dices, no me va a alcanzar. Entonces tienes miedo. Y algunos hombres y mujeres se enojan cuando tienen miedo. ¿O no? Sí. A veces cuando estás asustado te enojas. Cuando se ha caído tu hijo, tu hija, y tienes la idea que se pudo romper algo, ¿qué haces? Vas corriendo porque tienes miedo. Lo revisas, no tiene nada, está bien, sobrevivió a la caída. ¿Qué haces? Lo gritas. Bien hecho. Te estuve diciendo una y otra vez, te vas a caer, y ahí está. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas han hecho eso? No levanten la mano, santo Dios, perdónalas. Entonces, ¿me entiendes? El miedo se convirtió en enojo. Y a veces cuando vemos nuestra economía y decimos, no me va a alcanzar, sientes miedo y por ende te enojas. Y allí viene tu cónyuge. Vamos a dar primicias. Viene tu jefe. Este mes no hemos llegado a la meta. Va a haber descuentos. ¿Pero por qué a mí? Vienen tus hijos. Útiles escolares. ¿Cuántos están ahí? Los uniformes. Ayer conversábamos con alguien y me decía, es una mafia lo del colegio. ¿Sí me entiende? Reaccionas así porque tienes miedo. Y esta mujer, viene Elías y le dice, dame de comer con lo último que te queda. ¿Qué sintió la mujer? Miedo. Pero te voy a decir algo y quiero que lo anotes. Todo acto de fe empieza con una promesa. Tienes que anotar eso y decir amén. Muy bien, gracias. Sí, todo acto de fe empieza con una promesa, porque Elías se da cuenta que esta viuda tenía miedo. Y él le dice, no tengas miedo, porque el Señor dice lo siguiente, y viene una promesa. Y le dice, siempre habrá harina
y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Mírenme acá todos, por favor, levanten la cara y mírenme aquí. Escuchen esto: si tienes miedo de lo que te está faltando, si tienes miedo de la provisión, si tienes miedo de cumplir con el Señor, si tienes miedo de hacer lo correcto, te voy a decir algo: no tengas miedo, porque el Señor dice para ti y para tu familia, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es palabra de Dios. Dile otra vez al que está a tu lado: no tengas miedo. Porque todo acto de fe empieza con una promesa. ¿Y cuántos tienen una promesa de Dios hoy? Acabo de darles una promesa de Dios, así es que ten fe. No tengas miedo de dar tus diezmos, tus ofrendas. No tengas miedo de enfrentar lo que el colegio te está pidiendo. No tengas miedo de enfrentar lo que tengas que enfrentar. No tengas miedo si te quedas sin trabajo. Tienes un Dios que es poderoso y que toma control de toda situación y circunstancia si tú se lo entregas en sus manos. Todo acto de fe empieza con una promesa. Y esta mujer tuvo fe y entregó todo lo que tenía, porque sabía que Dios cumple sus promesas. ¿Alguien dice amén? La segunda historia: Eliseo pasaba siempre por una ciudad de Sunem y una mujer adinerada lo invitaba a comer a su casa. Y un día esa mujer entendió que Eliseo era un hombre de Dios y quiso hacer algo más, pero ella no era suficiente no era suficiente solo darle comida. Así es que conversó con su esposo y le dijo: construyamos un cuarto, porque creo que este es un hombre de Dios. Pero no solo le construye un cuarto, en el cuarto le pone una cama, ¿sí? Le pone una lámpara, le pone una silla, amuebla el cuarto. Esta mujer hizo algo más por el hombre de Dios, sin que nadie se lo pidiera. Solo porque nació de su corazón, porque temía a Dios. Y quiero que anotes lo siguiente: un acto de fe nace de un corazón temeroso de Dios. Todo acto de fe nace de un corazón temeroso de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Si tú quieres que Dios realmente te bendiga, tienes que tener fe en el Dios de la bendición. No sé cuántos estuvieron aquí cuando predicó el pastor Dani Príncipe, y él hizo un ejemplo bastante interesante, ¿cierto? Llamó a dos personas y dijo que una era el dinero y la otra era Dios. Y muchas veces nosotros le preguntamos al dinero lo que tenemos que hacer. Cuando tú le preguntas al dinero lo que tienes que hacer, ¿quién es tu Dios? Por eso nosotros hablamos con ustedes, a algunos le decimos: yo como pastor nunca estoy detrás de tus diezmos, nunca estoy viendo quién ha diezmado, quién no ha diezmado. No te estoy diciendo: oye, ¿cuándo vas a diezmar? Pero ¿sabes qué? Yo lo único que veo es tu corazón con Dios. ¿En quién tienes puesta tu fe? El que no diezma, no ofrenda o no da primicias, o el que no es generoso con su familia, o el que no quiere cubrir los gastos, o el hombre que no quiere trabajar para poder solventar los gastos en casa y tiene que obligar a su esposa que trabaje y él está bien en casa, o estamos haciendo pasar penas a la familia porque no queremos trabajar porque sentimos que hay trabajos que no son dignos de uno. Entonces, si estás en eso, tu fe no está puesta en Dios, tu fe está puesta en ti y en el dinero. Y dice la palabra de Dios que un acto de fe nace de un corazón temeroso de Dios. Una persona que hace esto no es temerosa de Dios. Porque esta mujer tenía la economía y uno decía: pastor, pero es que le sobra. Pero es que no tenía que hacerlo. Nadie se lo pidió. Pero ella era una mujer temerosa de Dios. Entonces, cuando vio que este era un hombre de Dios, dijo: vamos a hacer algo por él. Y en respuesta, Dios hizo algo por ella. No quiero que suene esto un negocio, porque no lo es. Pero si tú quieres hacer algo por Dios, que nazca de un corazón temeroso, no por obligación.
porque Dios ama al dador. No, entonces, la idea era esa, es esa. Dios ama al dador alegre y esta mujer dio con un corazón temeroso, más allá de lo que tenía que hacer. Porque ella era una mujer temerosa de Dios. Un acto de fe nace de un corazón temeroso de Dios. Y la tercera historia, una multitud se acercó a Jesús para escuchar lo que él tenía que decir. Y encontraron que este hombre tenía palabras de vida. ¿Cuántos creemos que Jesús tiene palabras de vida? Entonces dice, esta multitud no se apartó y en algún punto perdieron la noción del tiempo. Las horas pasaron y Jesús fue advertido por sus discípulos de que era un momento de dejarlos ir o darles de comer. ¿Qué era lo más fácil? Dejarlos ir. Yo creo que los discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque gente hambrienta se convierte en peligrosa. ¿Sí o no? Gente hambrienta se convierte en gente peligrosa. Entonces los discípulos yo creo que tuvieron miedo de que esta gente se volviera peligrosa contra ellos. Entonces le dijo Jesús, déjalos ir. ¿Por qué? Porque esta gente se nos puede levantar. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que tenía en su corazón. Entonces Jesús respondió, denle de comer ustedes. Y Andrés llegó con una pequeña ofrenda dada por un niño. Este niño entregó 5 panes y 2 pescados. ¿Qué entregó? 5 panes y 2 pescados para 15,000 personas. ¿Cuántos sienten a veces que no les va a alcanzar? ¿Cuántos sienten que no les va a alcanzar? ¿Tú crees que los discípulos no dijeron, creo que no nos va a alcanzar? Jesús solo te quería decir eso. No soy muy bueno en matemáticas, pero 15 y 5 no va. No va a alcanzar. Son 15,000 personas y 5 panes y 2 pescaditos y para colmo pejerreyes. No va. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no quiero fijarme en lo que Jesús va a hacer. ¿Sabes qué? Quiero fijarme en aquel que entregó los 5 panes y los 2 pescados. Y dice Juan que era un niño. Dice, es un muchachito. Y cuando la Biblia habla de un muchachito, está refiriéndose a un niño. Y probablemente el niño trajo todo lo que la familia tenía para comer ese día. Y yo creo que ellos entendieron algo. Si este hombre habla de esta manera, yo creo que algo increíble puede hacer con estos 5 panes y 2 peces. Si tú escuchas a Dios y escuchas su palabra, ¿cuántos están leyendo su Biblia todos los días? ¿Sabes por qué a veces no tienes fe para entregarlo todo? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si tú no lees la palabra de Dios todos los días, entonces no vas a poder crecer en tu fe. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, ves, te dije. Tenemos que leer la Biblia porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para tener actos de fe y ver la respuesta de Dios frente a mi fe, yo tengo que tener una fe fortalecida por la palabra de Dios. Entonces, este niño escuchó a Jesús y su familia escucharon a Jesús y al escuchar su palabra, ¿qué creció en sus corazones? La fe. Entonces ese niño vino con sus 5 panes y 2 pescaditos y le dijo a Andrés, tengo esto. Lo entregó todo. Me encantan estas 3 historias. Y lo que voy a decir, quiero decirlo con mucho cuidado y espero que mis hermanos varones me sepan entender. ¿Sabes por qué la mayoría de historias de fe son de mujeres y de niños? Porque tienen un corazón dispuesto y más sensible. Pero los hombres somos más duros y difíciles de responder en fe.
Por eso cuando vienes a la reunión de oración vas a encontrar más mujeres que hombres. Cuando vienes a una iglesia vas a encontrar más mujeres que hombres. Y por eso las mujeres muchas veces luchan con sus esposos para poder serles fieles a Dios. Porque los esposos somos los que decimos, no nos va a alcanzar, no vamos a tener, no vamos a poder. Pobre de ti que estés diezmando, voy a ir a buscar al pastor. Hermanas, no me hagan eso. Pero me va entendiendo. Hombres, yo quiero hablarles a ustedes esta mañana y decirles, tenemos que ser más sensibles a la voz de Dios. Necesitamos hombres que se paren en la brecha. ¿Sabes por qué? Porque somos como Andrés. Somos como Felipe. Somos como Judas. Somos como Pedro. Somos como Juan. Somos como los discípulos. Hombres que le dijeron a Jesús, déjalos ir, porque no nos alcanza. ¿Cuántas veces has dicho, no nos va a alcanzar? Hombres. Y un niño viene y te entrega todo. Y a veces tus hijos te entregan su chanchito. Te dicen, papá, si no te alcanza, toma. Porque ese niño tiene fe en ti. De que tú lo vas a hacer alcanzar. Ese niño lo entregó a los discípulos para que lo ponga en las manos de Jesús. Porque Jesús lo podía hacer alcanzar. Ese niño tuvo un acto de fe extravagante. Y no solo eso, sino que bendijo a otros y alimentaron a 5,000 hombres y más de 10,000 personas allí. Escuche esto. Una fe extravagante no se caracteriza por la cantidad, sino por el corazón con el que se entrega. Anótelo eso. Una fe extravagante no se caracteriza por la cantidad, sino por el corazón con el que se entrega. Dios no te está pidiendo cantidades. Dios te está pidiendo que hagas con un corazón correcto. No te está pidiendo cantidad de dinero. Se está pidiendo tu cantidad de tiempo. Porque a veces vienes a la iglesia tarde. No importa. Ven temprano. Porque eso es lo que hace un corazón honesto y sincero. Participa de los grupos de conexión porque necesitas de Dios entre semana. Sigue la pista de crecimiento porque mientras más aprendas de Dios, más va a aumentar tu fe. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces necesitamos tener una fe extravagante. Una fe extravagante no se caracteriza por la cantidad. Puedes pasar 10,000 horas en la iglesia, pero si no traes el corazón a la iglesia, no sirve. Puedes leer la Biblia 20 horas al día, pero si no lo haces con todo el corazón, no sirve. Puedes orar 2 horas, 3 horas, pero si no lo haces con el corazón, no sirve. ¿Alguien me está entendiendo eso? Una fe extravagante no se caracteriza por la cantidad, sino por el corazón con el que se entrega. ¿Quieres servirle a Dios? Sírvele con el corazón. ¿Quieres buscarlo en su palabra? Búscalo con el corazón. ¿Quieres orar a Él? Ora con el corazón, con el alma, con la mente. Porque Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Necesitamos amar a Dios con todo el corazón. Una fe extravagante no se caracteriza por la cantidad, sino por el corazón con el que se entrega. En segundo lugar, el segundo momento que tienen ellos es entregaron lo que tenían. Cuando tenemos fe, no nos preocupa quién, por qué o cómo vamos a entregar lo que tenemos. Escucha bien esto. Cuando tenemos fe, no nos preocupa a quién, por qué o cómo vamos a entregar lo que tenemos. Porque Dios es el que guía nuestra entrega. Lo hizo así con estas 3 historias. La viuda entregó lo poco y lo último que tenía. La mujer rica entregó algo que no se le había pedido, pero que tenía, porque Dios lo puso en su corazón. Y en la tercera historia, un niño y su familia compartieron todo lo que tenían, pero en las 3 historias fue Dios quien movió la entrega. Y esto me encanta porque si tú vas a entregarle algo a Dios, tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus finanzas, tu familia, tus hijos, todo lo que tú quieras entregarle al Señor, tiene que ser movido por Él.
Dios es el que te mueve a entregarlo todo. Cuando yo decidí ser pastor, yo no quise ser pastor porque ya, pues un día me levanté y dije, quiero ser pastor. No, Dios puso en mi corazón el anhelo, el deseo y la carga por la iglesia. Entonces, cuando Dios puso eso en mi corazón, yo fui inocentemente y toqué la puerta de la casa de mi pastor y le dije, pastor, quiero conversar con usted. Se sentó, me dijo, a ver, hijo, dime. Y le dije, ¿sabe qué, pastor? Quiero ser pastor. Y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Y le dije, no, pero aquí estoy. No estoy muy seguro de lo que se trate, pero sabe, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque yo estaba durmiendo una noche y alguien me dijo, es hora de hacer lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando me levanté, en mi corazón estaba la iglesia y dije, voy a ser pastor. Y fui y me presenté ante mi pastor me dio un libro, Discurso a mis estudiantes de Spurgeon. Leí ese libro. Cuando terminé una parte, fui otra vez inocentemente a la casa de mi pastor, toqué la puerta, salió mi pastor, me hizo pasar, le dije, pastor, quiero hablar con usted. Me dijo, ¿qué ha pasado? Ya no quiero ser pastor. ¿Cómo que no quieres ser pastor? No, ya leí el libro ya. Y me da miedo. Pero mi pastor me animó, me dijo, tranquilo, a todos nos da miedo. Pero si Dios lo ha puesto en tu corazón, no te rehúses a lo que Dios está haciendo. Los actos de fe no nacen de la nada. La carga que tú sientes y eso que sientes en tu corazón es porque Dios te está diciendo. Estas personas entregaron todo porque Dios obró en sus vidas. Fue Dios quien promovió la entrega, sin preocupaciones, sin temores, sin miedos. Tan solo lo hicieron. Así es que dile al que está a tu lado, no tengas miedo, no te preocupes, no tengas miedo, solo hazlo, dile. Otra vez, digan conmigo, no voy a tener miedo, no voy a preocuparme, solo voy a hacerlo, porque es Dios quien lo está poniendo en mi corazón. Y estas personas entregaron todo lo que tenían. Y sabes, cuando entregaron lo que tenían, no se quedaron pensando, ay, ¿qué van a hacer con lo que dieron? ¿O qué recibirían a cambio por lo que están teniendo? Porque entrega es desprendimiento, anótalo. Entrega es desprendimiento. Aprender a desprenderse. Entregar no es controlar. Entregar es desprenderse. ¿Cuántos de ustedes han entregado a sus hijos? Los padres que ya tienen hijos casados. Entregaste a tu hija. Yo recuerdo el día que nos íbamos a casar, estábamos planificando el ensayo y yo estaba listo porque tenías que pararte adelante y mi suegro tenía que venir con mi esposa para entregármela. Pero hubo un personaje en la historia que no estaba pensado y planificado y dijo, yo también quiero entregar a mi hija. Entonces se levantó mi suegra y dijo, yo también voy. Entonces se levantaron los tres y entraron los tres para entregarme, porque ella también me la quería entregar. Creo que no se la quería quedar. Y por eso dijo, mejor me aseguro y me la entrego, dijo. Bueno, ya eso queda en su corazón. Entonces, ¿me entiende? La idea es que entregaron. Pero una vez que entregas, ya no controlas. Y mi suegro, que era un caballero, nunca se metía. Mi suegra tampoco, ojo. Ustedes esperaban que yo dijera que sí, pero no. No se mete. Entonces los dos se entregaron a su hija y la dejaron. Y no se meten. Porque entregar no es controlar. Entregar es desprenderse. Cuando yo le entrego a Dios, yo confío en Él. Y no lo trato de controlar. Señor, ¿en qué vas a usar esto? Cuentas, me pasas un informe al final impreso con todas las facturas. Entregar no es controlar. Y ellos entregaron, pero no buscaron controlar. Entregar es creer que Dios tiene el control de todo. Y te voy a decir algo, la entrega se hace con paz y alegría en el corazón. Pero algo que es importante es que todos entregaron lo que tenían, porque saben que Dios puede hacer grandes cosas cuando entregamos lo que tenemos. Dios no te va a pedir lo que no tienes.
Otra vez voy a decir eso. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Dios les pidió a ellos los que tenían, pero sabes, cuando tú le entregas a Dios lo que tienes, Dios te va a dar más de lo que tienes, porque Dios sí tiene todo. ¿Alguien entiende esto? Dios lo tiene todo, entonces Él es capaz de entregarte si tú le entregas lo poco que tienes. Así es que hoy día es tiempo de entregarle al Señor tu vida, tu familia, tu corazón, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas. Entrégaselas al Señor, porque Él va a hacer grandes cosas con lo que tú le vas a entregar. Y confía en Él, porque Él es un Dios poderoso y Dios grande. ¿Alguien lo cree o no? Denle un fuerte aplauso a ese Dios grande. Él va a obrar en tu vida con poder y con autoridad. Entonces, en primer lugar, tuvieron fe. En segundo lugar, entregaron lo que tenían, no más allá, o no lo que no tenían, perdón. Y en tercer lugar, Dios obró. Cuando nosotros tenemos fe y entregamos todo, lo tercero sencillo es que Dios va a obrar. Dios va a obrar. En estas tres historias, Dios responde con tres milagros increíbles. En la primera historia, Dios bendice a la mujer que lo entregó todo. Y cada día hubo harina y aceite suficiente como para que ella y su hijo y el profeta comieran. Tal como Dios se lo había prometido a través de Elías. Dios obró con una provisión permanente. Quiero que escuches bien esto. El pan de cada día es una obra de Dios. Anótalo. El pan de cada día es una obra de Dios. Si tú tienes un pan hoy, es porque Dios ha dicho que nunca faltará pan, harina, ni aceite en tu casa. Y por eso el pan de cada día está asegurado. ¿Alguien dice amén a eso? Pero necesitas entregarlo todo. Aunque sientas que te vas a morir. Pero no me va a alcanzar. Sí te va a alcanzar. Confía. Pero mis hijos, entrégalos en las manos del Señor. Ay, pero es que están muy rebeldes. Entrégalos o libéralos, una de dos. Pero entrégalos. Ay, es que mi esposa no me... Entrégala en las manos del Señor. Entrega a tu esposa en las manos del Señor. Ay, pero es que mi trabajo, las cosas están duras. Entrégale tu trabajo en las manos del Señor. Ay, es que mi negocio está pasando un tiempo difícil. Tranquilo, tú tienes un Dios más grande. Entrégale tu trabajo al Señor. No sé si alguien me va entendiendo. Necesitas entregarlo. En la segunda historia, Dios obra con un milagro inesperado. Eliseo clama a Dios y le pide que le dé a la mujer un hijo. Y la mujer recibe un milagro que no estaba esperando. Me encanta esto. Porque a veces nosotros tiramos la toalla con los milagros. Y la verdad es que lo entendemos bien. Junto con mi esposa en algún punto nos sentimos en ese sentir. Ya Dios no va a orar. Ya estamos casi 10 años casados. Hemos orado tanto por hijos. Ya Dios no va a orar. Y Dios sabía que nuestra fe se estaba perdiendo. Y un día sin más, a mi esposa Dios le habló a través de una persona y le reafirmó la promesa de que Dios nos iba a dar descendencia. Entonces yo le dije gracias a Dios por eso. Pero yo me quedé picón, porque dije, el Señor le hablaba a ella y a mí no. Entonces yo estaba como que, ¿qué fue? Entonces me sentía así raro, pero estaba contento por lo que Dios le había dicho a ella y nos había dicho, porque a través de ella nos había hablado a los dos. Pero Dios sabe cómo tratar con sus hijos. Y un día en la mañana estaba caminando, haciendo mi devocional, y en el devocional Dios me habló y me dijo, no te preocupes, que también tengo una promesa para ti y te voy a dar descendencia. Y el Señor nos ha dado una promesa y ha reafirmado nuestra fe. ¿Me entiende? ¿Alguien dice amén a eso? Porque Dios es bueno. Porque Dios entiende nuestra humanidad. Dios sabe que puedes perder la fe. Dios sabe que tienes miedo. Dios sabe que sientes que no te va a alcanzar. Dios sabe que algo no va a cambiar. Dios sabe que en algún punto tiras la toalla con tu milagro, con tu sanidad. Pero si tú lo buscas
y le entregas todo, Él va a reanimar tu fe. Él va a fortalecer tu fe. Y Él va a volver a recordar la promesa que alguna vez quizás has olvidado, que Él te dio. Y eso te va a levantar y te va a fortalecer. Pero tienes que entregarle todo. Y esta mujer le entregó más, lo que nadie le había pedido. Y Dios se acordó de algo que ella ya había dado por perdido: la esperanza de tener un hijo. Y el profeta le dio la noticia de que sería madre, aunque ella ya pensaba que eso no era posible. Pero para Dios, nada. ¿Alguien lo cree o no? Entonces Dios es para ti el hacedor de lo imposible. ¿Alguien lo cree o no? Ese es el Dios que tenemos. Y en la tercera historia, pues sabes que la mujer recibió 2 milagros. El primero fue tener un hijo, pero ese hijo se le muere. Y algunos dirán: ¿cómo, pastor? ¿Para qué le da hijos si lo va a matar o se va a morir? Sabes, a veces las bendiciones de Dios pueden traer complicaciones. Y a veces cuando las bendiciones se complican, tú dices: ya no voy a volver a dar, ya no voy a hacer, me voy de la iglesia. Y la mujer se le murió el hijo y fue corriendo a buscar a Eliseo. Le dijo: yo no te pedí hijos, yo no te pedí nada. ¿Para qué me diste hijos si se iba a morir? Y Eliseo tuvo compasión y se fue con esta mujer y clamó a Dios, y Dios resucitó al muchacho. Porque las bendiciones de Dios son completas. Aunque parezca que tu bendición se está yendo, confía, porque Dios la va a revivir. Si sientes que estás perdiendo tu bendición, tranquilo, confía y ora a Dios, porque Dios va a revivir tu bendición. Y vas a disfrutar de tu bendición. Pero la tercera historia, Dios tomó 5 panes y 2 pescados que este niño entregó y lo usó para bendecir a miles de personas. Cuando el niño lo entregó todo, jamás pensó que eso iba a suceder. Cada vez que sacaban un pan o un pez de la cesta, inmediatamente aparecía otro, y luego otro, y otro, y otro, y otro, hasta que sobre. Si tú le entregas a Dios y confías en Él y descansas en Él, yo te voy a decir algo: Dios nos enseña en su palabra que va a sobreabundar en tu vida. Yo no sé qué necesitas de Dios, pero Él dice que te va a dar en abundancia. ¿Alguien lo cree o no? Pero a veces cuando nos dan abundancia, nuestros gastos crecen. Y los gastos crecen en la abundancia porque empezamos a hacer gastos tontos. Y otra vez, aunque Dios nos está dando abundantemente, dices: no me va a alcanzar. ¿Sabes por qué no te alcanza muchas veces? No porque Dios no te provee, sino porque eres un mal administrador. Alguien tenía que decir amén. Es porque eres un mal administrador. Necesitas administrar tus finanzas, tu vida, a la manera de Dios, para que así veas la abundancia en la que Dios te va a poner. Pero si tú eres un mal administrador, nunca vas a ver la abundancia. Siempre vas a ser un quejón. Dile al que está a tu lado: no te quejes, administra bien. Dios obró en cumplimiento de su palabra, y quiero que anotes esto: la entrega siempre produce multiplicación. La entrega siempre produce multiplicación. Ponte de pie, por favor. Pongámonos de pie. Despierta al que está a tu lado y dile: ya terminó ya. La entrega siempre produce multiplicación. Hermanos, hoy hemos venido al culto de acción.
Venimos a darle gracias a Dios. Después de lo que hoy he compartido y lo que Dios puso en mi corazón, yo siento que necesitamos ser muy agradecidos. Y que muchas veces hemos pecado de mal agradecidos. Porque nos hemos quejado de lo que Dios nos da. Pero no es que nos falte, es que no administramos bien, no solo el dinero, sino no administramos bien la vida, el tiempo, la familia, los hijos, los recursos humanos y materiales. A veces no los administramos bien y por eso estamos pasando dificultades en áreas distintas. Pero necesitamos ser administradores diligentes. Si tú no eres capaz de administrar la economía en casa, entrégale la economía a tu esposa, si ella es mejor administradora. Y si tú, mujer, no eres buena administrando porque haces gastos que no debes y de repente no lo estás manejando bien y tu esposo es más conservador, entrégale la economía. No tengas miedo, es que el macho opresor. No, deja eso en el mundo, eso es del mundo. Aquí construimos familias a la manera de Dios, donde hombres y mujeres somos iguales. Entonces, si es mejor administrador, entrégale y confía. Pero confiemos en Dios y entreguémosle a Él lo que tenemos. No le entregues al mundo tus finanzas. No le entregues al mundo tus hijos. No le entregues al mundo tu matrimonio. No le entregues al mundo tu familia. No le entregues al mundo el fruto de tu trabajo. No le entregues al mundo tus sueños. Porque el mundo no los va a prosperar. El mundo los va a destruir. Entrégaselos al Señor y confía en Él, porque Él va a hacer. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a multiplicar mucho en tu vida este año, pero necesitas entregarlo todo. Necesitas entregarlo con alegría y paz en el corazón. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.